ejercicio del examen de julio de 2018 en la opción A, pregunta 3, que nos dice: dos cargas eléctricas positivas e iguales situadas en los puntos 2, 2 y -2, -2, todo ello en metros, genera un campo eléctrico en el punto 1, 1 de módulo E igual a 5 por 10 a la 3 newtons por coulombio. Debemos determinar el valor de las cargas eléctricas y el vector de campo eléctrico en el punto -1, -1 y en el apartado B el trabajo necesario para traer una carga de 2 microcoulombios desde el infinito hasta el punto -1, -1. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulombio a la -2. El esquema de la situación que tenemos es la que se muestra aquí. Tenemos una carga 1 y una carga 2 que tienen el mismo valor y sabemos que el campo en este punto 1, 1 vale 5 por 10 a la 3. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta hacia dónde van los campos eléctricos. En el enunciado me dicen que las cargas son positivas, por lo tanto el campo eléctrico va a ir hacia afuera de la carga, es decir, el campo eléctrico creado por la primera carga, la carga 1, va a ir en sentido hacia afuera de la carga en la recta que unen la carga y el punto, es decir, va a ir en este sentido. Este será el campo creado por la carga 1, que es un vector. El campo creado por la carga 2 también va a ir hacia afuera de la carga 2 en la recta que une la carga y el punto, es decir, este será el campo creado por la carga 2. Aplicando el principio de superposición sabemos que el campo total será la suma de los campos. Como E1 y E2 están en la misma dirección, sabemos que el campo total va a ser la suma de esos dos campos. Dado que tienen sentidos opuestos, simplemente teniendo en cuenta el módulo, sabemos que el módulo del campo total va a ser igual al módulo del campo creado por la primera carga menos el módulo del campo creado por la segunda. Como tienen sentidos opuestos, el módulo del campo total será la resta de los módulos de cada uno de los campos. Ahora podemos sustituir sabiendo que el campo viene dado por la fórmula. Si tenemos el campo 1 será carga 1 y distancia 1, si tenemos campo 2, carga 2 y distancia 2. Por lo tanto podemos sustituir que el módulo del campo total, he puesto distancia en vez de radio, pero da igual porque es una letra. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la distancia 1 y la distancia 2. La distancia 1 será la distancia que hay del punto 2, 2 al punto 1, 1. La distancia 2 será la distancia que hay del punto -2, -2 al punto 1, 1. Y ya podemos sustituir, dado que el único valor que no sabemos es el de las cargas y las dos cargas sí sabemos que son iguales, podemos decir que, despejando de aquí, sacamos que la carga, recordamos que la carga 1 y la carga 2 son iguales, tiene un valor de 1,25 microcoulombios. A continuación me piden el campo creado por las cargas en el punto -1, -1. Dado que las cargas son iguales y las distancias de Q2 al punto primero es la misma que de Q1 al punto segundo y de Q1 al punto primero es la misma que de Q2 al punto segundo, podemos por simetría decir que el campo creado en el punto -1, -1 en módulo tiene el mismo valor que el campo creado en el punto 1, 1. Es decir, el módulo del campo creado en el punto -1, -1 vale 5 por 10 a la 3 newtons por coulombio. Lo que podemos hacer ahora, una vez que sabemos el módulo, es sacar ese campo con trigonometría o con vectores unitarios. Yo lo voy a hacer por trigonometría, dado que sabemos que el ángulo que va a formar alfa son 45 grados. Simplemente calculando vectores unitarios o calculando este ángulo con las componentes, me da igual, puedo saber que este ángulo son 45 grados. Por lo tanto, el valor del campo en el punto -1, -1 como vector es este de aquí. No nos podemos olvidar que me piden el valor del campo y el campo sabemos que es un vector. No podemos darlo como módulo porque nos faltaría la información de la dirección y el sentido. Tenemos que darlo como vector. En el apartado E nos piden el trabajo necesario para llevar una carga desde el infinito hasta un punto, pero no nos piden el trabajo que tiene que realizar el campo, sino un trabajo externo a dicho campo. El trabajo externo en el apartado B, por lo tanto, viene dado por la fórmula Q por incremento de potencial, la carga por incremento de potencial, que es lo mismo que el incremento de la energía potencial. Dado que me dicen que tenemos que ver el trabajo desde el infinito hasta el punto -1, -1, lo que voy a hacer es calcular el potencial en dicho punto. Vamos a usar también la superposición. Vamos a calcular el potencial creado por la carga 1 y le sumamos el potencial creado por la carga 2. Siempre recordando que el potencial es un escalar, no es un vector. Por lo tanto, este potencial va a ser igual al potencial creado por la carga 1 más el potencial creado por la carga 2, es decir,
sabiendo la fórmula del potencial. Simplemente ahora tenemos que sustituir, dado que las cargas las hemos calculado en el apartado anterior y las distancias también las hemos calculado en el apartado anterior. Puedo sacar factor común la carga y la constante y multiplicar por 1 partido de distancia 1 más 1 partido de distancia 2. De esta manera, el potencial total creado 1,06 por 10 a la 4 voltios. El trabajo externo para llevar la carga desde el infinito hasta el punto -1 será igual a la carga, que nos han dicho que era una carga de 2 microcoulombios, multiplicado por incremento de potencial. El incremento de potencial es el potencial al final menos el potencial al inicio. Como al final llegamos al punto -1, el potencial final será el potencial de ese punto. Y le resto el potencial en el infinito. El potencial en el infinito es 0. Si nos fijamos, para calcular el potencial en el infinito, la distancia de aquí, estos dos, serían infinito. Y dividir entre infinito me daría 0, así que el potencial es 0. Con esto me da un trabajo de... En este caso, me especifican en el apartado B que el trabajo es externo, porque es el trabajo que debemos realizar, no el trabajo que realiza el campo. Por eso, en la fórmula aquí no tenemos el menos. No nos podemos liar con ello. Y con esto tendríamos hecho el ejercicio.